La historia comienza con nuestro protagonista terminando de construir su restaurante. La persona se llama Ellison, un archimago de clase 9. Para entender el trasfondo del mago nos regresamos a 15 años atrás. Ahí vemos a un joven adolescente que regresaba de la escuela. Esta persona asistía a un bachillerato que tenía un departamento de artes culinarias. Su sueño era volverse un chef famoso después de graduarse y abrir su restaurante propio. Sin embargo, un camión hizo de las suyas, pues en cuanto cruzaba una calle su cuerpo fue destrozado, así como sus sueños. Ahora bien, el prota se despertó en un lugar diferente, pensó que era el cielo o el infierno. Sin embargo, más tarde confirmó que el escenario era un mundo desconocido, por lo que entendió que había sido enviado a un mundo de fantasía. Este mundo de fantasía no era pacífico como se creía, pues estaba siendo atacado por una horda de monstruos. Algunos ciudadanos que se encontraban por ahí le dijeron que no se alarmara y que buscara la forma de evacuar lo más rápido posible, o si no, moriría ahí. El hombre le platicó que estaban en la ciudad de Graque, localizada a las afueras del Imperio Luverne. En ese momento esa ciudad estaba siendo atacada por dragones rojos, quienes estaban en guerra con los humanos. El prota no entendía nada de lo que pasaba ahí, pues todo estaba muy confuso. Pero entendió que debía adaptarse, pues los humanos, si no lo hacen, desaparecen. Aún en todo ese desmadre, el prota seguía pensando positivamente, pues, aunque un camión lo había mandado para el otro mundo, consideraba que este nuevo mundo era bueno, ya que no tenía que tomar el examen de ingreso a la universidad y ni siquiera debía ir al ejército después de graduarse. En la larga caminata un caballero gritó sobre un edicto del emperador. En dicho edicto el mandatario se dirigía a la gente de Luverne diciéndoles que el país estaba destrozado, que los mercenarios habían huido y los caballeros estaban cayendo, por lo que los dragones estaban tomando todos los lugares. Ante tal situación, ahora mismo los ciudadanos debían defender el país por su cuenta, por lo que el emperador ordenaba que todos los habitantes de Luverne pelearan en nombre de los caballeros. Todas las personas comenzaron a alabar las palabras del edicto, pues consideraban que era un honor para ellos luchar por el emperador como sus caballeros. La única persona que no sabía lo que pasaba era el prota, pues no entendía cómo unas personas sentirían alegría por caminar directamente a su muerte. Ahora bien, independientemente del estatus, todos los hombres entre la edad de 17 y 45 años fueron reclutados dentro de los caballeros templarios del imperio, por lo que incluido el prota terminó inmiscuido en una lucha que no entendía y de la cual debió alejarse. Pasaron los días y nuestro protagonista comenzó con su servicio como un caballero. Tiempo después le fue notificado que tenía un talento mágico bastante alto, por lo que cuando terminara su entrenamiento sería asignado al cuerpo mágico. El prota no tenía quejas de nada excepto por la comida, que no tenía ningún chiste para él. Sin embargo, podía ver a sus compañeros devorarlas como sin nada, por lo que ahora había encontrado la convicción de que cuando terminara todo el desastre abriría un restaurante para ofrecerle a sus clientes la mejor comida posible. Por otro lado, nuestro prota intentó aguantar los 2 o 3 años del entrenamiento, que creía que una vez que terminara todo podía disfrutar de su libertad, pero no contaba que la lucha se alargaría por 15 años. Ahora bien, pasamos a la actualidad. Ahí nuestro prota, ya con su restaurante terminado, estaba llorando por todo lo que tuvo que pasar en su entrenamiento militar y la guerra con los dragones rojos. Una señora se le acercó y le preguntó si se encontraba bien. Él le respondió que no se preocupara, pues estaba bastante feliz ya que había terminado su restaurante. La mujer se sorprendió que alguien como el prota tuviera un restaurante, aún así lo saludó y se presentó como rey. La chica le preguntó al prota si estaba solo o estaba acompañado de alguna otra persona. El mago le comentó que estaba con una amiga que había hecho en el ejército. Sin embargo, era muy dormilona. La mujer le ofreció el servicio de carnicería, pues su marido dirigía una tienda en la entrada de la aldea, aunque aclaró que su hombre tenía una personalidad un tanto feroz, por lo que debía tener cuidado y no asustarse mucho. Más tarde el mago pasó por la carnicería para adquirir ingredientes para su restaurante, pero se quedó pasmado al ver la ferocidad del carnicero. Aunque nuestro prota se quería ver valiente, la verdad era que parecía un cachorrito frente a un lobo. Este tipo de actitud molestaba al dueño de la carnicería y le dijo que no le vendería carne, pues ante sus ojos parecía un restaurantero del montón que solo se llevaba la carne a un precio barato y la vendía al doble del precio. Aparentemente al viejo carnicero lo habían engañado por más de 3 años otros restaurantes, por lo que tuvo que cambiar su actitud para que lo respetaran. El prota no sabía cómo lidiar con él. Sin embargo, la esposa del viejo carnicero actuó al instante dándole un sartenazo a su marido. La mujer se disculpó por lo tonto que era su esposo, por lo que ella le vendería la carne que solicitó. El marido por otra parte le dijo que no se atreviera, pero fue refutado por ella, pues le dijo que no se debía desquitar con él, por lo que le hicieron otros. Minutos después el viejo trajo una carne diferente a la que había prometido. Además le dijo al prota que si quería su preciosa carne debía mostrar sus habilidades, ya que de otra forma jamás le suministraría carnes de buena calidad. La mujer se enojó por lo tonto que estaba haciendo su marido otra vez y le reseteó la cabeza con un sartenazo.
Al parecer el alma del carnicero siguió hablando mientras que su cuerpo estaba tendido en la mesa. El prota por su parte le dijo a la señora que ese golpe había sido duro. Sin embargo, ella le dijo que no habría problemas pues hasta cierto punto su marido era un tipo duro. Ahora bien, nuestro prota aceptó cocinarle a la pareja. Sin embargo, lo haría en su restaurante por lo que los invitaba a que asistieran en la noche. La mujer le preguntó si la carne que llevaba era suficiente pues para ella era algo muy simple. El prota por su parte le dijo que no habría problema, que con esa era suficiente además de que podía estar seguro de que le cocinaría algo delicioso por lo que debería esperar con ansias. La mujer estaba reacia a creer eso pues esa carne era prácticamente grasa de cierto animal al que poco utilizaban en la cocina. Para resumir, se puede decir que en ese mundo la ganadería y los animales son llamados por nombres completamente diferentes de donde provenía el prota. El claro ejemplo eran las vacas que en ese mundo eran conocidas como bucas, al pollo lo conocían como palencu, los lobos eran denominados como belren y los puercos eran conocidos como boba. En ese mundo el pollo era considerado un ingrediente precioso mientras que el puerco era de muy baja calidad por lo que para los restauranteros era más accesible, sobre todo con el corte en la parte del vientre. El prota refirió que la gente no apreciaba el encanto de la carne de puerco, sin embargo, él haría que ese filete supiera muy bien al asarlo con el fuego. Más tarde ese día la pareja de carniceros estaban caminando con rumbo al restaurante del prota. Por su parte el viejo estaba reacio a ir pues no quería probar algo de una persona sospechosa. La mujer le dijo que dejara sus niñerías pues él mismo había dicho que no suministraría carne a restaurantes no aprobados por él. Aun cuando sabía que todo lo que había dicho él tenía que cumplirlo, el hombre siguió haciendo berrinches con su mujer. Por otro lado, la mujer le recalcó que no decía en serio sobre probar las habilidades de cocina del prota, pues simplemente quería ver el sentido de responsabilidad que él tenía ya que no quería ser engañado como antes lo habían hecho otros restauranteros. El viejo argumentó que tenía un paladar bastante exigente por lo que debía probar una buena comida para poder suministrar la carne, por lo que el prota debía demostrar sus habilidades. Ahora bien, antes de seguir con el prota se nos muestra un flashback donde los monstruos estaban atacando a los humanos y los caballeros se estaban defendiendo. Sin embargo la mayoría estaba en graves problemas ya que no podían retener a tales bestias. Un caballero quedó atorado en los escombros y pedía ayuda. Sin embargo sus compañeros no podían ayudarlo ya que ni ellos mismos se podían defender. En ese preciso momento el protagonista llegó y salvó la situación acabando con el monstruo. Los caballeros lo reconocieron y comenzaron a alabarlo. Después de todo estaban frente al gran archimago Ellison. Regresando al presente, el mago estaba utilizando una cuchilla térmica para cortar la carne que cocinaría, mientras decía que cada magia tiene su propia forma de ser usada y al aplicarla en los cortes de la carne mejoraba la absorción del marinado. Asimismo, al hornearse la humedad de la superficie de la carne se evaporará rápidamente permitiéndole disfrutar una mejor textura aún más crujiente. La pareja de carniceros llegó al lugar y el prota los invitó a sentarse en donde quisieran. La mujer comentó que el lugar era muy lindo mientras que el marido estaba refunfuñando. Esta actitud le pareció un poco tosca a su mujer por lo que le dijo que dejara de ser gruñón y esperara la comida como todo un buen ciudadano. Mientras le decía eso le enseñaba el poderoso sartén que lo dejaría en la lona. El hombre sabía que seguir llevándole la contraria a su mujer le costaría muy caro por lo que decidió mejor calmarse y esperar la comida. Por otro lado, el prota estaba llevando a la parrilla la carne mientras la calentaba con aceite, pues decía que el vientre de puerco era bastante grasoso así que solo aplicaba lo suficiente para prevenir que se pegara en la sartén. Además declaró que cuando se pusiera la carne debía empezar con el lado donde estaba la piel ya que, de otra forma solo se cocinaría el interior y la piel se secaría haciéndolo incluso más difícil asarlo a la parrilla. El prota creía que la cocina deliciosa se daba a través de todos los encantos, podía diferenciarse a través del sonido y el olor, pero él se enfocaba más al sonido del puerco chisporreando, freír la carne después de ajustarse el calor para darle a los lados algo de color. Después de comenzar a sellar la carne se le daba un poquito de sal adicional, mientras la carne se asaba a fondo para garantizar una cocción uniforme con el interior y que no quedara crudo. Después del proceso de cocción la carne se sacaba y se cortaba en un tamaño conveniente para hacer el servido. El paso siguiente sería preparar una ensalada para que acompañara a dicha carne. En la ensalada se tenían que poner varios vegetales y un aderezo picante para balancear la riqueza del vientre del puerco asado. El prota creía que el carnicero era una persona meticulosa por lo que debía evitar adiciones innecesarias. Para finalizar el guiso se tenía que servir bien con un toque final y demostrando que el puerco combinaba con la ensalada. El plato fue servido y la esposa del hombre quedó maravillada, mientras que el viejo gruñón decía que solo era una fachada. Ahora bien, a la hora de probar, la mujer pudo observar a una familia de puercos corriendo en una granja. Esto la sorprendió mucho por lo que le preguntó al prota que si realmente era la grasa del boba o puerco para nosotros. El mago le dijo que efectivamente era la carne grasosa del puerco.
ella le dijo que la carne era definitivamente muy crujiente por fuera pero rebosantemente jugosa por dentro. Además, la picante fragancia también se sincronizaba para dar una exquisitez explosiva, por lo tanto nunca esperó una combinación así. El prota se alegró porque a la mujer le haya gustado su platillo. Ella por su parte le dijo que suministraría la carne para asegurar que podía tener otra comida como esa más adelante. Una vez conquistado el paladar de la mujer, el prota fue a ver la parte del viejo marido. Sin embargo, el plato del hombre estaba vacío mientras él tenía una aura sombría, pero de un momento a otro el hombre gritó diciendo que la comida había desaparecido. El prota no sabía ni qué onda ni qué pedo con el viejo, por lo que le preguntó si le había gustado. El hombre le dijo que no, después de todo la comida había desaparecido, por lo que debía traer otro platillo con más carne. Ante tal berrinche del viejo, la mujer lo volvió a resetear con su sartén. Después del tremendo golpe, el carnicero le dijo al prota de forma honesta que entre todos los platos de puerco que había probado hasta el momento el suyo era el mejor, por lo que el contrato estaba sellado y podía hacer su pedido de carne de la más alta calidad. Una vez que el carnicero fue honesto con el prota, el trato fue cerrado y para sellar se dieron un apretón de manos diciendo que sería un gran placer trabajar entre ellos. Después de eso la pareja ordenó otro platillo más para disfrutarlo. Ahora bien, en la segunda planta de ese restaurante estaba dormida cierta mujer que se despertó por el olor de algo delicioso. Después de una semana nuestro prota se ha estado adaptando sin problema desde la apertura de su restaurante, pues tenía clientes regulares que venían a probar su comida y una vez que terminaba el día tenía que cerrar y limpiar todo el lugar. Sin embargo, las especias y los condimentos se le estaban terminando, por lo que debía conseguir más, dado que la cocina no podía mostrarse en todo su esplendor si no se tenían las especias y los condimentos necesarios para tener un buen platillo. El prota explicaba que en ese mundo había muchas especies raras y muy caras, por lo que no se podían usar libremente. Además, la calidad y la variedad de los productos no podían competir contra los productos del mundo moderno o la tierra. Para ello el mago utilizaba un hechizo que le permitía invocar productos del mundo moderno. Este hechizo fue descubierto casualmente cuando él buscaba una forma de regresar a su mundo original. El mago aclara que la efectividad de la magia depende de cómo se usará, por lo que había un límite en el tamaño y peso de los objetos que se debían invocar de otros lugares muy lejanos, por lo que no era un hechizo perfecto, pues de alguna u otra forma no pudo alcanzar el objetivo original de regresar a su mundo. Por otro lado, nuestro prota comenta que se siente mal el solo tomar las cosas así nada más, por lo que les envía siempre una moneda de oro. Además, las provisiones como los productos de origen animal como la carne fresca, los huevos o incluso los vegetales cuando se invocaban se echaban a perder. Y por si no fuera poco, los productos procesados que tenían fechas de expiración no tenían ese problema cuando llegaban a ese mundo. Esto le parecía raro, pero no tenía la forma de cómo saber por qué pasaba. Sin embargo, el único inconveniente que tenía era que la magia consumía demasiado mana y dejaba exhausto a la persona que hacía la invocación. Incluso el que llevaba el título de archimago, por lo que solo podía hacer una invocación al día. Al sentirse cansado, el mago buscó en su nevera una bebida para relajarse, pero se dio cuenta que su cerveza había sido tomada. Al parecer, la chica que tomó la cerveza era alguien llamada Rurin y que seguía dormida en la segunda planta con las latas de la bebida regadas en su cama. El prota la despertó y no precisamente de la forma más gentil, pues le puso un coscorrón por adelantada, mientras la reprendía por haberse tomado todas las cervezas del refrigerador. Ella le dijo que hizo eso por venganza, pues tiempo atrás se despertó con hambre y cuando fue a la cocina no había nada de comer. Pues para ella la comida siempre debía estar lista, pues era el cuerpo de un dragón negro. Además, la limpieza era algo que hacían los seres inferiores, por lo que ella jamás lo haría. Esto cabreó al prota, por lo que volvió a hacerle otro chichón en la cabeza. Al final la mujer terminó pelando cebollas para el restaurante mientras decía que no debía hacer eso, después de todo era un dragón. Dragón o no, la mujer debía hacer algo y no estar de ociosa. El mago precisó que efectivamente era un dragón y aunque cambió a su forma humana, ahora mismo su poder seguía siendo el de esa raza. El mago había encontrado a esa pequeña dragoncita tiempo atrás, ya que había quedado huérfana perdiendo a su madre y a su hogar al mismo tiempo en la guerra de dragones. El prota al encontrarla se dijo a sí mismo que no podía dejarla en ese estado, por lo que decidió llevarla con él y desde ese momento han estado juntos. Por otro lado, aunque la chica ha vivido por cientos de años, sigue siendo joven para ser un miembro de la raza dragón y esto daba a que en ciertas razones fuera muy inmadura. El mago seguía teniendo un cariño especial y mucha paciencia, por lo que le comentó que mientras ella pelaba las cebollas él le haría una hamburguesa de carne para la cena, pero la condición era dejarse de quejar. A la chica se le iluminaron los ojos por la promesa de una buena cena. En ese momento el carnicero gruñón llegó al lugar con una cara algo triste. Esto preocupó al prota, pues algo grave debía estar sucediendo para que estuviera así. El mago fue a su refrigerador y sacó una botella de licor, pues la cerveza se la había acabado cierto dragón dormilón. Con una buena comida y un buen licor nuestro mago intentó darle ánimos al carnicero. El hombre se sorprendió por el nuevo licor, sin embargo al probarlo dijo que era muy bueno,
pues aunque fuera amargo al inicio su sabor dulce al final iba bien con la carne que le había preparado. El viejo dijo que la cocina del prota era realmente extraordinaria por lo que al final terminó pidiendo otra botella de licor, pero el triste hombre no terminó ahí pues mientras se acababa una botella pedía otra y otra y otra. El prota por su parte le dijo que ya no le daría alcohol, ya que era mucho y no podría caminar de regreso a casa. El carnicero algo disgustado con el mago le dijo que no fuera tacaño y le trajera más alcohol pues esta noche quería emborracharse. El prota no se contuvo más y le preguntó al hombre lo que estaba pasando. El carnicero entre lágrimas comentó que tenía sospechas de que su esposa lo estaba engañando. Él cuenta que al inicio salía un poco pero últimamente ha salido demasiadas veces. Además cuando sale se viste bien y se perfuma, esto lo ha hecho por varios meses seguido, por lo que a él le pareció sospechoso y decidió seguirla un día en secreto. Pero grande fue su sorpresa al saber que se estaba encontrando con un colega de sus días de mercenaria. Con fuerte rabia comenta que el hombre había sido su amigo más cercano, pero que había desaparecido cuando él estableció su carnicería. Sin embargo, aun cuando los vio juntos no se atrevió a confrontarlos y en su caso estaba muy avergonzado y salió corriendo del lugar. Ahora bien, su molestia era porque en ese preciso momento su mujer estaba con su disque mejor amigo, por lo que él decidió calmar su tristeza, su ira, su enojo con la bebida, pues al parecer a su mujer ya no le importaba su matrimonio. El prota le pidió que se calmara primeramente pues al emborracharse no resolvería el problema. El hombre seguía de necio diciendo que no sería capaz de enfrentar la verdad sobrio por lo que necesitaba algo que le calentara el alma y el corazón. El hombre con el corazón destrozado le dijo a nuestro prota que seguía amando a su mujer y aunque la situación estaba un poco turbia sabía que no podría vivir sin ella por lo que se preguntaba él cómo viviría después de eso. El prota como todo un buen ciudadano y con un sentido de la justicia le dijo que no se preocupara por eso pues él tomaría el caso e investigaría a fondo. Le aclaró que, aunque no ha convivido mucho con ellos, podía decir que la esposa no era del tipo de persona que hiciera algo tan cruel, por lo que debía haber una explicación. Por otro lado, Rurín estaba llorando porque eran demasiadas cebollas mientras maldecía al prota. Después de un momento él le dijo que dejara de hacerlo ya que tenían que salir a algún lugar. En cierto lugar o más bien para decir en un restaurante algo lujoso, los nobles y las personas de clase alta disfrutaban de una buena cena. Mientras tanto, el prota y la pequeña Rurín estaban en el techo de uno buscando a la esposa del carnicero. Momentos después descubrieron que efectivamente ella estaba cenando con un viejo. Pero el prota no sacó conclusiones apresuradas y decidió esperar cómo se desarrollaba el asunto. Para saber qué asuntos estaban tratando el mago le pidió a la pequeña Rurín que escuchara la conversación de la pareja y se lo transmitiera a él. Ella como un buen negociante le dijo que debía darle una hamburguesa de carne y que ya no quería preparar los ingredientes para el restaurante, es decir, ya no quería pelar cebollas. Sin embargo, el prota no prometió eso y en su caso le dijo que le daría 2 hamburguesas. La mujer aceptó. La chica comenzó a transmitir los sonidos de la conversación y en ella escuchó que la mujer decía que ya era hora de contarle a su marido. El hombre era conocido como Mento, al menos así lo conocía la mujer. Ella le estaba contando que su marido estaba sospechando más y más de la supuesta relación que tenían. Además parece ser que el carnicero estaba también triste porque no había visto a su amigo en mucho tiempo. El hombre le dijo que no podía ser imprudente pues ya conocían la personalidad del hombre, dado que si se daba cuenta de que lo había ayudado probablemente se enojaría o lo evitaría para siempre. Al escuchar la conversación el mago se dio cuenta de que no era una aventura o infidelidad se viera por donde se viera, por lo que necesitaba ser más certero y decidió ir a donde se encontraba la pareja. El prota de forma bruta interrumpió la conversación y le dijo que lo que estaban haciendo solo era malinterpretado por el señor carnicero Nol. Ahora regresamos al restaurante del prota, vemos que el señor Nol está hasta las chanclas de borracho mientras mencionaba el nombre de su mujer Rain. Segundos después su esposa y su ex mejor amigo estaban ahí junto a él. Eso le dolió al hombre pero se aguantó y solamente dijo que ambos se veían muy bien juntos. La mujer un tanto sorprendida le dijo que era un malentendido por lo que debía escucharla primero, pero lejos de hacerlo el hombre se enfureció y le gritó que podría haber sido cualquier otro tipo pero no con su mejor amigo pues confiaba en él. Tomando impulso el carnicero preparó su puño y le iba a soltar tremendo guamazo al pobre viejito pero afortunadamente el prota había puesto una barrera y no permitió que pasara algo de lo que pudieran arrepentirse ambos bandos, por lo que le dijo al señor Ment que resolviera el malentendido para que las cosas no fueran mayores. Lo primero que tenía que decirle era que el dinero para la carnicería lo había puesto el señor Ment. Esto tomó por sorpresa al carnicero Nol, quien no tenía ni idea de que su mejor amigo habría puesto el dinero para que él tuviera su carnicería. Ante tal giro de acontecimiento el prota, aparte de ser un mediador entre ambos, decidió prepararles una deliciosa comida para que todo fuera resuelto. El mago decidió prepararles sabu sabu, el cual se iniciaba preparando una salsa con salsa de soya como base para la carne y una sopa. Para ello tenía que filtrar y lavar las anchoas y el glutamato de sodio y ponerlos en un recipiente y después de una cocción el platillo estaba listo.
Por otro lado, el señor carnicero estaba preguntando a su mujer si era verdad el que su mejor amigo le hubiera prestado el dinero para la carnicería. Ella le comentó que era verdad, pues cuando no tenían dinero luego de haber sido estafado por los comerciantes, el señor Ment les prestó la mayor parte de sus ahorros de toda la vida para que pudieran fondear dicha tienda, por lo que ahora que la tienda tenía una buena cantidad de ingresos o ingresos más estables se encontraba con él cada mes para regresarle lo del préstamo y tararín tararán el cuento se terminó. Pues nunca hubo infidelidad ni engaños ni traiciones de su parte. Aunque la mujer dijo todo eso, la verdad fue que su marido no podía creerlo, pues argumentó que el dinero definitivamente había venido del señor del castillo, que estaba regresando el dinero después de que atraparan a dicho estafador. Sin embargo, en ese momento el señor Ment le preguntó si realmente él hubiera aceptado el préstamo. Aún así le dijo que se disculpaba por haberle mentido y haciendo caso en ese sentido le dijo que no lo felicitó cuando hizo la inauguración porque no tenía otra opción, ya que hubiera sido un engaño más grande si la verdad salía a la luz en ese momento, por lo que decidió alejarse un poco y esperar a que su amigo se repusiera. El carnicero no estaba de acuerdo del todo, pues se suponía que su mejor amigo ya tenía planes para después de retirarse como mercenario, por lo que ahora estaba molesto por lo que había hecho. Lo bueno fue que el prota interrumpió y les dijo que la comida estaba lista. Esto frustró al pobre hombre. Después de explicarles el platillo, el mago les dijo que disfrutaran la comida mientras hablaban de sus cosas. A uno de ellos le pareció que era un guisado muy sabroso, por lo que invitó al otro para que lo probara. Cuando el carnicero le dio una probada a su amigo, le recordó una de sus batallas anteriores. Era la batalla de Perún. En ese día el carnicero había sido apuñalado por una espada cuando intentaba proteger a su mejor amigo. El hombre le dijo que seguía recordando ese día vívidamente, sobre todo porque se habían quedado sin provisiones y comida dado que la batalla había durado más de lo esperado. Lo único que tenían para saciar su estómago era una sopa insulsa y muy aguada. El hombre relata que había atrapado a un lobo para la cena de ese día, pero que al llegar colapsó por el cansancio. El carnicero con esa carne hizo una sopa, aunque no era del agrado porque era dura y picante, aún así sirvió para darles una buena cena. El señor carnicero recordó ese momento y comenzó a temblar. El mejor amigo le dijo que, aunque le preguntó que por qué le había ayudado con el dinero de su retiro, la verdad era que él no tenía ningún plan, por lo que no dudó en ayudarle, pues consideró que era más importante. Al carnicero, como todo un macho, se le salieron las lágrimas y los mocos mientras le decía que lo sentía, pues no sabía lo que realmente estaba en su mente de su amigo, y con esto, mi gente, ambos amigos se reconciliaron. Por otro lado, la pequeña Rurín estaba molesta con el prota, pues no estaba cumpliendo su promesa absoluta. Recordemos que el prota había prometido darle 2 hamburguesas para que ella se saciara. El hombre realmente estaba un poco confundido, pues se le había olvidado que había prometido algo así, por lo que de inmediato le dijo que las prepararía. El señor Ment le dijo al chef que la comida estaba muy buena, que había sido increíble, pero quería preguntarle algo, pues recientemente su grupo de mercenarios había recibido una misión de escoltar a una persona de prioridad bastante alta, por lo que quería tener una cena en ese restaurante antes de irse a la misión. Obviamente nuestro prota aceptó la responsabilidad, sin embargo, el detalle estaba que quiso servir una carne un tanto complicada de conseguir, pues en ese mundo se le denominaba palenquio, que era un monstruo similar al pollo, pero en este mundo se comportaban completamente diferente, ya que cambiaban periódicamente su lugar de hábitat y esto hacía que fuera difícil encontrarlos. La carne de palenquio era un ingrediente muy precioso y con una exigencia muy alta. El prota salió en su búsqueda y aunque encontró uno, la dificultad de atraparlo era demasiado alta y por si fuera poco el animal se burlaba de todos los esfuerzos desmedidos del hombre por atraparlo. Esto hacía que el orgullo del mago quedaran en el suelo y se frustrara mucho, tanto como para quemar el bosque. Mientras hacía esto se lamentaba por haber decidido meter en el menú esa carne para la celebración del grupo mercenario. Ahora bien, antes de aventurarse a ir a capturar ese animal, el mago fue con el carnicero y le preguntó si tenía esa exquisita carne. El viejo le reclamó y le dijo que si tuviera el privilegio de vender dicho monstruo estaría nadando en dinero. El prota, un tanto deprimido y desconsolado, le recalcó al anciano que le había dado su palabra que le daría cualquier carne que quisiera, pero solo fueron palabras vacías. Este comentario hirió el orgullo del carnicero, pero aún así le refutó que esa carne era un tanto especial, pero que si quería conseguirla debía ir al bosque Limón, pues recientemente había escuchado que habían aparecido ahí. Con esa misión el prota intentó por todos los medios capturar al dicho pollo, pero no había tenido éxito, por lo que la pequeña Rurín tuvo que intervenir. Pero antes de atraparlo le dijo que ella no volvería a lavar los platos por un tiempo, por lo que el prota tenía que encargarse. Él, a regañadientes y sabiendo que no podía cumplir su palabra, aceptó con gusto. La pequeña Rurín solo expandió un poco su aura de dragón e hizo que el pollo se asustara y cayera rápido, por lo que esto hizo feliz al prota, ya que comería una carne muy nueva. Regresando al restaurante, la pequeña dragoncita se echó una cheve por su gran esfuerzo en el trabajo. El prota estaba refunfuñando, pero decidió ahorrarse el comentario y solo le dijo que no bebiera demasiado, pues tenía que dejar algo para los clientes en la noche.
El chef comenzó a preparar el platillo en el cual tenía que incluir también la cerveza pues iba a ir en el marinado. Ya en la tarde los mercenarios llegaron y abarrotaron el lugar todos con la esperanza de que los platillos fueran tan buenos como se los había comentado su mayor. Dentro de las filas de los mercenarios había un joven novato llamado Miltain quien le dijo a su jefe que esperaba con ansias la comida. Momentos después el chef trajo los platillos para que los clientes la degustaran. A primera vista la comida tenía una buena pinta y el olor que exudaba era muy profundo. Nuestro prota le dijo que era el palenquio. El pequeño novato se exaltó pues para él era un monstruo legendario que incluso un experto no podía atrapar. El chef de forma humilde le dijo que no era tan legendaria pero que aún tenían que probarlo antes de que se enfriara. Al degustar los alimentos la gente se sorprendió bastante por el sabor ya que era realmente muy delicioso. El pequeño novato era una aspiradora humana comiéndose todo el pollo, por lo que un compañero le reclamó para que no se acabara la comida. El chef regresó a la cocina y le dijo a la pequeña Rurín que le ayudara con el servicio en las mesas pues era bastante gente. Ella le dijo que era un desconsiderado pues le estaba pidiendo a un dragón que les sirva a los humanos. Y por si fuera poco ella había logrado capturar al animal legendario que incluso los cazadores expertos fallaban en atrapar. El prota al entender que la pequeña no quería, tuvo que recurrir a la vieja confiable y le recordó que anteriormente habían dicho que abrirían un restaurante una vez que la guerra terminara. Y para ello pasarían momentos juntos pero ahora el corazón de Rurín había cambiado por lo que lo ponía triste, pero en fin decidió ya no pedirle nada y hacerlo todo por su cuenta. Esas palabras de culpa hicieron que la pequeña cambiara de opinión y comenzara a ser servicial con los humanos. La celebración fue todo un éxito pero el cansancio fue demasiado para la pequeña. El prota le dio su recompensa una bandeja llena de pollo y un tarro de cerveza. La dragoncita se deleitó y se rellenó de tan rico manjar. El prota le agradeció por todo lo que había hecho aunque no le había pedido limpiar las mesas ella lo hizo sin pensar, por lo que le dijo que finalmente había comenzado a crecer. Ella por su parte le comentó que tenía que hacerlo porque era el restaurante de ambos y mientras le decía se recostaba en el hombro del mago como una pareja de amantes. Ahora bien, mientras discutían sobre la lavada de platos durante un mes, alguien se acercó al lugar. Rurín lo sintió y se escondió inmediatamente en la espalda del prota. Un hombre de aspecto un tanto oscuro y amenazante comentó que era desagradable visitar siempre una ciudad humana. El prota no se inmutó y solamente dijo que había sido un tiempo desde la última vez que lo había visto. La identidad del anciano era el dragón negro Medidana. El anciano se molestó porque su nombre no era algo que un humano pudiera pronunciar. El prota le preguntó el motivo de su visita pues al parecer no era muy bienvenido. El motivo del anciano era llevarse al pequeño dragón que estaba viviendo con el mago. Esto alertó al prota y le refutó que en el pasado no hubo nadie que se opusiera a que él se hiciera cargo de la dragoncita. Pero si él quería hacer algo a la fuerza le recordó que su cuerpo de dragón negro se había quemado mucho cuando intentó hacer algo tonto. Esto molestó al anciano y le dijo que la boca del prota seguía siendo tan asquerosa como siempre. Aún así le dijo que tenía razón, aunque había venido por la chica. La pequeña con una voz quebrada le dijo que se quedaría con su hombre, además no entendía por qué lo estaba haciendo de repente después de todo la habían abandonado. El hombre le aclaró que él no la había dejado pues solo había llegado tarde, además la madre de la pequeña había cometido un delito grave en contra de la familia. El prota se dio cuenta que si la conversación seguía afectaría negativamente a la pequeña, por lo que instó al anciano a dejar de hablar de eso pues lo importante era la promesa entre él y el anciano. Además le recordó que una promesa era muy importante para los dragones. El viejo dragón sonrió y le dijo que tenía que hablar de esa promesa, ya que aunque habían prometido dejarle a Rurín se tenía que volver a poner en orden las cosas. Lo primero era que la edad contaba mucho pues para que un dragón fuera aceptado como un adulto necesitaba tener por lo menos 800 años, por lo que el caso no aplicaba a la pequeña Rurín. Al menos no por el momento. Además si el pequeño dragón no tenía una guarida propia necesitaba ser protegido y enviado a la tierra sagrada de la familia de los dragones. La pequeña había tenido su guarida que era de su madre, pero en la última guerra fue destruida. El anciano declaró que la pequeña cumpliría 800 años el año próximo por lo que tendría que partir sí o sí hacia el lugar sagrado de la familia. Aunque el prota se tuviera que oponer las reglas eran las reglas y nadie las podía romper. Pues si lo hacía entraría en guerra directamente contra todos los dragones. El prota le dijo que no se preocupara por eso si se necesitaba una guarida él se la haría. Eso enojó al anciano quien comenzó a exudar un aura tenebrosa. El mago le dijo que se habría preocupado por nada pues si él quería hacerlo lo haría. El anciano dragón negro se enfureció y le comentó al prota que, aunque hubiera comido el corazón de un dragón no menospreciara a la familia. Al parecer hubo una mala interpretación en las palabras pues tanto el dragón negro como la pequeña Rurín pensaron que el prota iría a una guerra contra los dragones. Pero él les aclaró que lo que estaba tratando de decir era que construiría una guarida, después de todo tenían un año para terminarla. El dragón negro un tanto confundido le dijo que no habría ningún problema si era así por lo que volvería dentro de un año y se marchó.
Tiempo después el prota comenzó a hacer la guarida de un dragón. Esta guarida era literalmente una cueva en la que vivía un dragón. El interior debía ser magnífico y tendría que haber tesoros deslumbrantes que serían el símbolo de dicho lugar, pero el hacer una cueva consumía mucho tiempo y recursos, por lo cual no podría atender adecuadamente a su restaurante y los clientes quedarían insatisfechos. El trabajo para el prota fue demasiado pesado, pues entre la cueva y el restaurante no sabía qué hacer primero, por lo que tenía que buscar una manera de disminuir el número de clientes. Tiempo después el carnicero fue a encontrarse con el prota, quien le tenía una sorpresa. Unos palenquios gigantes estaban ahí. Eso sorprendió mucho al anciano. El mago le propuso asociarse con el carnicero, pues le proporcionaría a partir de ese momento la carne de pollo, y el carnicero sería el único en todo el imperio en vender la mejor carne, por lo que los clientes aumentarían demasiado. El hombre le cuestionó al mago el cómo le haría para atrapar a tantas bestias legendarias. Él le dijo que no se tenía que preocupar, pues tenía su método secreto, el cual era sobornar a la pequeña Rurín con carne. Los beneficios de la distribución de las ganancias sería de 50 a 50, además la entrega sería gratis, por lo que no habría ningún problema. El carnicero era un hueso duro de roer y le dijo que estaba pidiendo demasiado, ya que aunque le quitaría el 50% de las ventas, también quería el 50% de la carne. El prota le dijo que la mitad era totalmente justa, pues aunque él pudiera suministrarlo no lo haría del todo, pues tenía que quedarse con alguna parte. Además el negocio era muy bueno para el carnicero, pues generaría mucho dinero. Por lo que en su lugar le dijo que lo usara como cebo para vender más de las otras carnes y comprarle una ropa bonita a su mujer y ser un poco más amable con ella. Esto hirió el orgullo del pobre viejo, pero aún así aceptó venderlo, pues no quería que el prota cambiara de opinión más tarde. Ahora bien, para que los animales no se salieran o no se escaparan del bosque, el prota tuvo que hacer una barrera gigantesca. El pobre señor se sorprendió muchísimo que alguien tan enclenque como el prota pudiera hacer una barrera de ese tamaño, pues consideraba que era algo que no se podría hacer solo aprendiendo magia por unos pocos años, por lo que le preguntó su verdadera identidad al prota. El mago por su parte le dijo que fuera discreto, pues ahí solo estaba el dueño de un restaurante que estaba retirado de la guerra justo como él. También le dijo que debía guardar el secreto de que sabía usar magia, pues no quería que sufriera algún tipo de accidente desconocido de la nada, por andar diciendo cosas que no debía. Al otro día la mayoría de los clientes ya no se apersonaron al lugar, aunque este fue el objetivo del prota. La verdad estaba un poco tembloroso, pues el negocio no iría bien sin personas que comieran, pero decidieron aprovechar el tiempo para construir la guarida del dragón. Esto alegró a la pequeña Rurín, por lo que le preguntó si el prota viviría con ella una vez que se terminara. El mago le dijo que no, que él se quedaría en su restaurante. Eso decepcionó y enojó a la pequeña dragoncita, pues le dijo que no necesitaba una cueva, por lo que mejor debían iniciar una guerra con la familia del dragón negro. El prota calmó a la chica y le dijo que construirían la cueva muy cerca del restaurante para que no se preocupara. Como el restaurante estaba en la cima de una colina, el prota decidió hacer la cueva debajo de la colina en la base. Ahora bien, para que el restaurante no se cayera cuando estuvieran cavando todo el interior, decidieron utilizar una barrera que sostuviera mientras trabajaban. El prota dejó a la pequeña Rurín para que se encargara de la excavación. Ella no se lo esperaba, por lo que se sorprendió mucho de que el mago no la ayudara. Mientras el mago holgazaneaba en su restaurante, cierto noble llegó. El hombrecito le pidió al prota que le preparara un platillo de palenquio. El chef le dijo que ya no servía esa carne, pues ahora si quería algo tenía que visitar la carnicería del señor Nol. El noble le dijo que no podía hacer eso, por lo que pidió algún otro platillo que pudiera servirle. El chef lo llevó a una mesa y le dijo que esperara un momento mientras le preparaba algo para que comiera. En la cocina el prota decidió cocinarle un plato único que se adaptara al gusto de un niño noble, por lo que decidió optar por una hamburguesa. Después de todo, a la pequeña Rurín le gustaba mucho. Comenzó a picar la carne y a darle forma mientras le añadía un poquito de sal y la sofreía con el pan y mantequilla. Para finalizar puso una capa de verduras, el pan cocinado y un huevo frito encima. Con eso la hamburguesa, que incluso un dragón podía ser sobornado, estaba terminada. El chico se maravilló al ver lo bonito que era el platillo. Sin embargo, cuando estaba a punto de darle una mordida, un mayordomo de su casa le impidió que lo hiciera, pues el hombre lo había estado buscando por todas partes y no podía permitir que comiera algo en un lugar desconocido como en el que estaba. El mayordomo le dijo que probablemente si comía algo en ese lugar pudiera contener algún tipo de veneno, por lo que le pedía encarecidamente que se fueran de ahí. Esos comentarios hicieron enojar al prota, pues eran hirientes hacia su persona. Aún así el arrogante mayordomo le dijo que, aunque fuera el dueño del restaurante, no podía permitirse el preparar una comida para el hijo del varón de la ciudad Drake. El chico era conocido como el heredero del varón Dieran Drake. El chef le comentó que no le importaba si era un varón o un conde, él solo estaba sirviéndole comida a un cliente, por lo que no debía haber problema con eso. El mayordomo se molestó porque el prota era muy arrogante con su señor. Sin embargo,
Para que el problema no creciera más, el pequeño noble les pidió que pararan, pues no era correcto que se pelearan ahí, por lo que decidió pagar por la comida e irse. El prota vio una sombría tristeza y preocupación en el pequeño noble, por lo que, aunque no quisiera, se preocupaba. Tiempo después la pequeña Rurín llegó toda sucia por cavar la cueva. Ella le gritó al prota que era su turno de ir a cavar, pues era mucho trabajo y ya no podía hacerlo porque ya le dolían las manos. El prota por su parte le dijo que no se quejara, pues se le ayudaría al otro día, pero por el momento necesitaba de su ayuda, pues quería ir a cierto lugar. El lugar al cual querían ir el prota y Rurín era el castillo del señor. En su interior estaba el jovencito, quien no tenía una expresión muy buena, pero el prota decidió abrir una puerta mágica y darle la hamburguesa, y otra vez antes de que se pudiera comer el alimento el mayordomo tocó la puerta y le preguntó si todo estaba bien dentro, pues había escuchado algunos ruidos raros. El chico entró en pánico y le preguntó al prota qué hacer en ese caso. El mago le dijo que solo le pidiera que se fuera, después de todo el amo de esa casa era él, por lo que tendría que obedecer sí o sí. El chico le dijo que la mayoría de las veces nunca le hacían caso, pues siempre lo ignoraban y hacían todo lo contrario a lo que él les pedía. El mayordomo seguía insistente en abrir la puerta y entrar. Rurín, al ver lo patético que era el chico, decidió imitar su voz y gritarle al mayordomo. Aunque el chico se sorprendió por la imitación, pensaba que el hombre no escucharía tal orden, pero, oh sorpresa, el hombre le pidió perdón por molestarlo y decidió irse. Esto lo dejó en un estado de incredulidad, pues la mayoría de las veces jamás era escuchado y mucho menos obedecido. El prota por su parte le dijo que necesitaba establecer su propia autoridad para que los sirvientes no se sobrepasaran con él. El chico literalmente tomó las palabras del prota y lo convirtió en su maestro, pues quería que le enseñara a ser una persona más fuerte. El prota, con cara de ¿qué pedo, qué ha pasado? ¿Qué dije? El niño cuenta la historia de que su madre biológica había muerto al darlo a luz. Tiempo después su padre se volvió a casar, por lo que pasó la mayor parte de su infancia con su madrastra. La mujer era algo estricta, pues siempre le estaba advirtiendo que cuidara su comportamiento como hijo de la familia Drake. Sin embargo, su madrastra le caía bien y ciertamente hubo momentos de armonía entre ellos. Sin embargo, un día todo cambió cuando su padre cayó enfermo, pues se fue alejando poco a poco y solo le hablaba a través de la gente que la rodeaba. El chico quería ser un buen señor como su padre, pero los mayordomos que lo rodeaban solo controlaban su comportamiento diciendo que eran órdenes de su madre, por lo que no había nadie que lo escuchara y obviamente todos lo ignoraban. Pero ahora que el prota lo había ayudado a cambiar su opinión, quería volverse una mejor persona. Para ello lo quería como un maestro que le enseñara a ser un buen señor. El prota le dijo que había llegado a una conclusión muy extraña. Después de todo, él solo era el dueño de un restaurante. Además, consideraba que lo único que le hacía falta al niño era la confianza para poder hablar de forma firme y contundente y así poder tomar sus propias decisiones. A regañadientes el mago le comenzó a dar consejos. El primero era que cuando hablara con una persona debía mirarlo a los ojos, pues si quería ser un buen señor tendría que atenerse a las muchas responsabilidades que ese título llevaba, por lo que cuando charlaba con alguien debía estar seguro de sí mismo. Pero eso no significaba que debía ignorar lo que otros tenían que decir, por lo que importante era escuchar el comentario y luego tomar una decisión basada en las convicciones que él creyera. Ahora bien, ser fuerte no significaba ser arrogante o prepotente, necesitaba conocer el alcance de todas sus buenas o malas decisiones, por lo que debía aceptar y asumir las consecuencias que estas mismas decisiones generaban, por lo que solo así se le consideraría un buen o un mal señor. El chico entendió todo lo que su maestro le acababa de enseñar, por lo que a partir de ese momento todas sus acciones eran responsabilidad suya. El prota lo entendió y decidió irse abriendo una puerta espacial para que nadie lo pudiera ver. Después de que el mago se fuera, el chico se devoró su hamburguesa. Para él era la mejor comida que jamás había probado en toda su vida. Y mientras comía, un chispazo le vino a la mente y entendió que un buen señor es alguien que se esfuerza para que todo el mundo pueda disfrutar de una buena comida, por lo que los consejos de su maestro eran muy profundos. De regreso al restaurante, el prota comentó que el pequeño noble no debía tomar tan a pecho sus palabras, pero aún así consideraba que era un buen consejo. Después de todo había pagado una buena cantidad. El pequeño señor había dejado una moneda de oro con la cual pudo haber comprado más de 200 hamburguesas. Pero en su caso el prota también le dio un consejo y eso era un intercambio equivalente. Ahora pasamos a un bosque escondido de la ciudad de Drake. En ese lugar había una clínica extrañamente popular ahí. Aunque la efectividad de la doctora en el lugar era muy alta, no era la razón principal por la que la gente acudía en masa, y eso se debía a que la persona que dirigía la clínica era una hermosa elfa cuyo nombre era Elena. La esposa del carnicero se había quemado la mano cocinando, por lo que se dirigió ahí para obtener tratamiento. La mujer notó que la doctora estaba algo cansada, por lo que le preguntó qué le estaba pasando. Ella le dijo que estaba indecisa en si regresaba a su hogar. La mujer preguntó por la razón de dicha decisión. La doctora le comentó que le encantaba ayudar a las personas y aunque esto le significó abandonar su hogar pues su tribu estaba en contra de eso,
pero el paso del tiempo consideró que la realidad no era como ella la pensaba. Pues los diversos humanos no siempre estaban interesados en ser curados, pues la mayoría solo se acercaban para observarla a ella como mujer elfa, guiados por su morbo y fascinados por su belleza. Sin embargo, todo esto le trajo problemas con las mujeres de los hombres, ya que le reclamaban por intentar seducir a sus maridos. Ella entendía que no todas las personas eran así, pero había una gran parte que sí lo hacía, y aunque no lo odiaba no significaba que estuviera a gusto por eso. La mujer le preguntó si le gustaba estar en ese lugar. Ella le dijo que no lo odiaba, o en realidad si le gustaba el lugar, salvo por la mujer que la había bofeteado la última vez. De ahí en fuera todo estaba bien. La señora Rain le dijo que ponía de ejemplo a su marido, pues ella odiaba algunas cosas como lo eran sus ronquidos y sobre todo su ingenuidad, pero había muchas cosas que le gustaban de él, las cuales eran su lealtad, su amor profundo por ella y su esfuerzo al máximo en todo lo que hacía. Al final la señora Rain le pidió que no se pusiera triste y que visitara un restaurante colina arriba, que seguramente le encantaría la comida que preparaban ahí, y con eso ella ya no tendría motivos para irse. Ahora pasamos con nuestro protagonista, quien estaba en pleno trabajo en la cueva, pues estaba acabando y dándole forma al lugar. El señor Nol el carnicero le preguntó qué estaba haciendo en el lugar, ya que él iba al restaurante para que le sirvieran una buena comida. El prota le dijo que no se preocupara, pues también él iba para allá. Mientras hablaban, el carnicero presentó a una persona que iba con él. El chico era su sobrino y necesitaba hablar de algo importante con el prota, por lo que creyó que después de almorzar platicaría con él. El carnicero le preguntó si no había nadie en su restaurante. El prota mencionó que la pequeña Rurín debía estar ahí. Al escuchar esto, el carnicero dijo que cierta doctora vendría a su restaurante, pues había recibido las recomendaciones de su mujer. La identidad de la doctora era una elfa. Al prota le pareció muy inusual que un elfo abandonara su hogar, por lo que creía que debía ser muy popular. Efectivamente, el carnicero le dijo que todo el vecindario corría a la clínica al menor golpe o pinchazo que recibieran, tanto que parecía patético, pues pensaba que incluso lo hacían a propósito. Por ello el carnicero consideraba que fácilmente la mayoría de los elfos odiarían a los humanos. El prota le dijo que había elfos que no eran así, por lo que le pidió que no tuviera prejuicios, aunque admitía que había algunos elfos que eran demasiado orgullosos. Mientras nuestro prota y el carnicero platicaban de los elfos, al abrir la puerta del restaurante se topó con una escena un tanto preocupante, pues ahí estaba una elfa arrodillada pidiendo perdón a un dragón negro, y no solo eso, sino que el dragón le dijo que le perdonaría su vida si la elfa vivía el resto de su vida como su subordinada. El prota se molestó por eso y con un puño de fuego comenzó a reprender a la pequeña Rurín, mientras que el carnicero y su sobrino decidieron esperar afuera por su propio bienestar. Ahora bien, si se preguntaban cómo se había llegado a esa escena, nos regresamos un momento atrás, en donde la pequeña Rurín estaba acostada sobre una mesa. De pronto la pequeña elfa tocó la puerta y entró al lugar para que fuera atendida como una clienta. Rurín le dijo que el chef encargado no estaba, pero eso no era lo más importante, pues era la primera vez que veía un elfo fuera de su hogar. Rurín comentó que era muy bonita, pero la elfa recalcó que la pequeña también era mucho más guapa y era mucho más joven que ella. Este comentario enojó a la dragoncita, pues aunque pareciera joven para su raza, era mucho mayor que una simple elfa. Y mientras decía eso, la chica comenzó a exudar un aura de dragón muy fuerte. Esto hizo que en automático la elfa cayera de rodillas mientras pedía perdón, por lo que fue en ese momento cuando nuestro prota entró al lugar y vio la escena de su pequeña dragoncita siendo salvaje con una dulce elfa. Después de una buena reprimenda a Rurín, el prota salió para atender al carnicero y a su sobrino. Si se preguntan si la pequeña Rurín habría sufrido daños por los golpes del prota, la verdad es que sí, pues le hizo un chichón mientras ella lloraba. Esto sorprendió definitivamente a la elfa, pues no creía que un humano golpeara a un ser como los dragones. Ella había crecido con el conocimiento de que todos, desde los niños hasta los ancianos, sabían que nunca se debía molestar a un dragón, pues eran considerados desastres naturales andantes. Pues si algunos de ellos estaba enojado podía quemar pueblos o ciudades enteras. Para resumirlo, eran el pináculo de todos los seres vivos, por lo que no podía creer que un humano tratara a un dragón como un niño, por lo que se hizo la pregunta más importante de quién era ese humano. Mientras la elfa divagaba en sus pensamientos, el chef se acercó y se disculpó por lo que había pasado antes con su dragoncita. La mujer, un poco sacada de onda, le dijo si realmente era un humano. Esta pregunta confundió al prota, pero le respondió que efectivamente era un humano. Además le confirmó que Rurín era un dragón y que aunque pareciera raro, él estaba conviviendo con ella, por lo que le pidió que lo mantuviera en secreto, pues era complicado de explicar. La elfa dijo que no tenía intenciones de revelar la información de un dragón, pues todavía quería seguir viviendo. Ahora bien, el prota recordó que la elfa era una doctora que había sido recomendada por la señora Reina venir al restaurante. Ella le dijo que quería comer solo comida que tuviera hierbas, pues la carne no iba con su dieta. El prota le dijo que no había problema con ello, pues le haría un guiso basado en verdura. El chef eligió la pasta con tomate para la elfa.
En esta preparación se le añade cebolla, ajo y champiñones picados a un sartén con aceite de oliva caliente y se sofríe. De esta forma los distintos sabores se armonizan para crear un olor agradable y salado. A continuación de esto se cortan los tomates y se pasan por un colador, al final se añaden al sartén, luego se sazona con sal y azúcar además de otras especias y se baja el fuego procurando que la salsa no se queme. Mientras la salsa pierde humedad se cuece la pasta hirviéndola durante 8 minutos. Luego se reserva un poco del agua donde se coció la pasta para más adelante. Por último se mezcla la pasta con la salsa y se ajusta la viscosidad de la salsa con la misma agregándole el agua que anteriormente se había dejado, y como por arte de magia está una pasta de tomate deliciosa. El prota le sirvió el platillo a la elfa, quien desde que vio la comida se quedó maravillada. Después de haberle servido a la doctora, el prota fue a repartir los platillos al señor Noll y a su sobrino, quienes ya estaban aburridos por estar esperando un buen rato. El prota regresó a ver a la mesa de la doctora para ver si se le ofrecía algo, sin embargo, observó que la elfa estaba tan extasiada por algo que nunca había probado en su vida. El prota la interrumpió en su momento de felicidad y esto hizo que ella se avergonzara. La mujer le dijo que no había muchos restaurantes a los cuales ir. Pero aún en los restaurantes más lujosos que conocía, el menú que tenían era muy escaso, pues todos los restaurantes se enfocaban más en platillos con carnes que en verduras. La doctora dijo que el platillo estaba muy delicioso, por lo que tendría que agradecerle a la señora Rain por la mejor recomendación. Esto alivió al chef, pues consideraba que si la doctora daba una buena reseña de su restaurante no perdería cara por los lamentables hechos de Rurín. Ahora bien, mientras el prota evitaba indirectamente que la doctora se fuera del pueblo, otro drama familiar se suscitaba en la mesa del carnicero, pues al parecer su sobrino habría descubierto que su madre en realidad no lo era. Mientras tanto, en el pueblo, en las cercanías de una mina, una mujer andaba buscando a su hijo. Ella preguntó a los guardias del lugar y le dijeron que el turno de la noche ya había entrado. Ella se preocupó porque su pequeño hijo no había comido, por lo que le pidió permiso al guardia para alcanzarle algo de cenar. Regresando con el carnicero, este estaba molesto, pues le preguntó a su sobrino de dónde había sacado lo anterior. El sobrino se enojó y le dijo que eso no importaba en ese momento, pues lo habían engañado durante 20 largos años. Por su parte, el prota estaba escuchando el chisme muy atentamente junto a la doctora. El sobrino del carnicero seguía diciendo que todo eso lo había puesto muy mal, por lo que no volvería a casa por el momento. El tío le dijo que no hablara muy a la ligera, pues él conocía a su mamá y ella había hecho de todo para que él pudiera crecer sanamente. La mujer trabajaba día y noche porque quería alimentarlo bien, a pesar de que su padre había fallecido prematuramente mientras trabajaba como mercenario. El hombre le aclaró que su madre era una persona increíble, pues a pesar de que no era su hijo de nacimiento lo procuró tanto o más como si lo fuera. Por lo que si era lo suficientemente inteligente podía entender el amor de ella. El hombre de forma patética comentó que lo sabía, que él tenía la culpa, pero estaba tan irritado que terminó enfadándose con ella en la mañana solo porque ella le había preparado su almuerzo. El hombrecito, como todo un macho, le dijo a su madre que no necesitaba nada de ella. Hago un paréntesis solo para aclarar que cualquier persona, sea hombre o mujer de mayor o menor edad, que le falte el respeto a su madre es una verdadera escoria. Puedo entender que a veces hay padres que se sobrepasan con los hijos, pero eso no nos da a nosotros la razón suficiente como para que seamos irrespetuosos con ellos. Créanme, a veces no sabemos que tanto una madre o un padre se sacrifica para que nosotros tengamos lo poco o mucho que necesitamos. Entiendo también que muchos de nosotros, cuando estamos en una etapa adolescente joven, tendemos a dejarnos llevar por las hormonas. Por lo que si en un momento nosotros le faltamos el respeto a nuestros progenitores, es el momento de disculparse con ellos, porque puede pasar que un día salgan a trabajar y no regresen. El arrepentimiento. Los sentimientos encontrados nos carcomerán el alma pensando en que pudimos decirle una última palabra a nuestra madre, a nuestro padre, pero que lastimosamente ya no será así. Siguiendo con la historia, el carnicero se enfureció al saber que su tonto sobrino había hecho algo tan desagradable, por lo que lo tomó del cuello y le dijo que hay cosas que se deben decir en su momento y cosas que nunca se deberían decir, y él había hecho lo segundo. El prota estaba a punto de intervenir en la pelea. Pero la señora Rain entró al restaurante toda sobreexaltada. Al parecer, la mina donde trabajaba el sobrino del carnicero se había derrumbado y su madre estaba atrapada dentro. Cuando el hombre escuchó aquellas líneas, el hilo de su mente se rompió y como un loco con el corazón arrepentido salió corriendo hacia la mina. En ese momento la doctora se ofreció a ir junto al prota, pues quería ayudar a los heridos. En el lugar del siniestro muchas personas estaban ayudando a los heridos. Sin embargo, el sobrino del carnicero intentó ingresar a la fuerza al interior de la mina para rescatar a su madre, pero algunos mineros lo detuvieron ya que era peligroso y probablemente podría derrumbarse una vez más. El prota le pidió que se calmara, pues él y la doctora Elena entrarían a la mina para echar un vistazo y salvar a la madre. Aunque uno de los mineros le puso traba al prota para que no entrara, pues le recordó que era peligroso,
consiguió hacerlo cambiar de opinión y entrar junto a la doctora. Ya en el interior observaron que la mina era muy inestable, por lo que el prota tuvo que utilizar su magia para formar una barrera y detener las rocas. La elfa se sorprendió que el chef de un restaurante fuera un mago. Él no quiso dar explicaciones y solo le dijo que cuando fue joven tuvo bastante éxito como mago, pero lo que le daba más curiosidad era saber por qué una elfa habría venido a una ciudad donde habitaban los humanos. El prota le decía esto porque en los viejos tiempos él había tenido algunos camaradas elfos, por lo que sabía exactamente por los desprecios que había pasado. Después de caminar un rato llegaron a una intersección donde el camino se dividía, por lo que no le quedó de otra al mago que utilizar magia de espíritus para saber dónde estaban los sobrevivientes. Después de localizar a algunos, la doctora Elena comenzó a tratar las heridas. Uno tras otro comenzaron a rescatar a las personas que estaban debajo de los escombros. Algunos se sorprendieron porque nunca habían visto magia que hiciera volar a las personas. Pero al parecer el tanto usar la magia curativa le pasó factura a la doctora, pero aún así decidió seguir. Finalmente encontraron a la señora que habían venido a buscar. Estaba ahí tirada en un mal estado. La elfa tuvo que utilizar mucho de su poder para comenzar a salvarla. Fuera de la mina, las personas habían puesto un refugio de evacuación temporal donde estaban dándole seguimiento a los trabajadores que habían sido afectados por el derrumbe, entre ellos la madre del sobrino del carnicero, quien estaba en un estado de shock por la mala condición de su madre. El prota mencionó que no había mucho de qué preocuparse, pues la doctora Elena la había tratado utilizando un hechizo algo fuerte, por lo que el estado crítico ya había pasado. La elfa comentó que la señora había recibido un fuerte golpe en la cabeza, pero el tratamiento fue con éxito. Además tenía una herida cerca del ojo, pero no era grave, por lo que podría vivir con normalidad una vez que le quitaran los vendajes. El hijo de la mujer observó que su madre nunca había soltado una canasta, por lo que procedió a ver qué llevaba en su interior. Al observar se dio cuenta de que había comida, por lo que recordó que en la mañana ella se lo estaba dando, pero que él en un tono desagradable rechazó. El hombre estuvo a punto de reventar por la culpa. Pero en ese momento su madre recobró la conciencia. Eso hizo que el hombre se pusiera a chillar como un niño desagradecido. La madre, al saber que su hijo estaba ahí, lo primero que le preguntó era si él no había sufrido ninguna herida. El amor de madre hizo que ella se preocupara por la salud de su hijo antes que la de ella propia. El chico lo entendió y le dijo a su madre que estaba tan asustado por perderla. Además, no se había disculpado por las palabras que le había dicho en la mañana y no quería arrepentirse de que esas hubieran sido sus últimas palabras para ella. La madre lloró al escuchar que su pequeño hijo la volviera a llamar madre. Ella se disculpó por haberlo preocupado. La elfa, al ver la preocupación de una madre por su hijo, hizo replantearse su propósito, pues ella en realidad quería cerrar la clínica y volver a su ciudad natal, pues estaba decepcionada de que los humanos le hicieran experimentar muchas cosas terribles, pero después de platicar con la señora Rain entendió que debía aumentar el número de cosas las cuales disfrutaba. Había muchísimas cosas que ella apreciaba y que no podía dejar. Además, le gustaban las emociones sinceras de las personas, y ahora, agregando que había una comida deliciosa, no podía irse simplemente. Al decir esas últimas palabras, la doctora casi pierde el conocimiento, pues estaba demasiado agotada después de utilizar su mana en los mineros. El prota la logró sostener en sus brazos, pero ella se sonrojó y se disculpó al mismo tiempo. El mago le dijo que no había problema, pero debía reponerle el mana para que no tuviera ningún problema. Después de unos segundos, el hechizo de transferencia de mana hizo que la doctora recuperara lo que había perdido. El prota le dijo que había aprendido ese hechizo de un amigo elfo que había tenido anteriormente. El nombre de esa persona era Beden. La elfa se sorprendió muchísimo al escuchar ese nombre, pues esa persona era un héroe entre los elfos, por lo que le preguntó cómo se habían conocido. El prota evadió la pregunta y simplemente le dijo que antes de llegar a ese lugar él era un mago famoso. En otra parte, en la cueva debajo del restaurante, la pequeña Rurín estaba llorando de enojo, pues el prota la había dejado de lado, todo porque ella quiso conseguir una subordinada que ayudara en el restaurante, pero aún así estaba cansada de seguir cavando en ese lugar. Antes de terminar, descubrió que algo brotaba de la tierra, al parecer era agua. El prota se enteró de lo sucedido y fue a inspeccionar el lugar. La pequeña Rurín siguió cavando para ver si encontraba la vena de agua y hacer un pequeño charquito, pero al parecer nunca salió más agua. El prota dijo que probablemente habría una fuente de agua subterránea cerca, pero al no salirse tendría que utilizar magia para sacarla. Fue entonces que desplegó un hechizo mágico para controlar su poder y excavar más profundamente. Minutos después, un gran chorro de agua salió debajo de la tierra. Lo curioso del asunto era que la fuente era de agua termal. La pequeña Rurín se alegró y comenzó a quitarse la ropa para entrar al agua. Sin embargo, el prota no la pudo detener y la chica salió quemada. El prota volvió a tener que utilizar su hechizo de escudo para contener el agua y hacer un poco más grande el charco en donde reposaría y eventualmente se volvería más limpia. Después de un arduo trabajo, el agua termal estaba lista para usarse, por lo que de inmediato tomó a la pequeña chica y la lanzó al agua. Rurín comenzó a gritar que el agua estaba caliente y que se cocinaría.
pero solo era drama innecesario pues el agua tenía la temperatura adecuada para entrar. El prota también ingresó al agua y comenzó a relajarse. La chica le preguntó al prota en dónde había estado toda la tarde. Él le dijo que había ido a la mina a salvar personas. Rurín se molestó porque él estuvo con la elfa. Él entendió los sentimientos de la pequeña y le dijo que era necesario llevarla. Después de todo, él no era bueno en la magia curativa. La verdad era que la chica estaba algo celosa, pero lo sincero era que ella odiaba a los elfos y a las otras razas, pero a quien no podía odiar era al prota. El mago, para tranquilizar a la chica, preparó un chocolatito caliente y se lo dio a tomar, aunque no sé a quién se le ocurre tomar algo caliente en un agua termal, pero bueno. Lo importante es que a la pequeña Rurín le encantó el sabor. El prota le comentó que para hacer el cacao o el chocolatito se utilizaba una fruta llamada cacao. Aunque pareciera un simple polvo, se necesitaba mucho cultivo, fermentación, secado, tostado y prensado para conseguir un poco de polvo. El mensaje era que mucha gente había trabajado duro para que ellos pudieran probar esa bebida. Él por su parte ni siquiera podía conseguir los ingredientes sencillos para el restaurante sin la ayuda del carnicero. Aclaró que aunque tuviera el poder para volar una mina, no podría salvar a una persona herida. Lo mismo aplicaba si utilizaba magia para crear un gran espacio en la cueva. Al final tendría que pedir ayuda a los enanos para que construyeran una guarida. Para finalizar, le dijo que puede que hubiera diferencia entre las razas, habilidades y personalidades, pero que no deberían intentar apartar a todo el mundo por eso, pues ni siquiera un dragón podía enfrentarse al mundo solo. Rurín entendió lo que el prota quería transmitirle, por lo que le aclaró que él era especial para ella, por lo tanto lo trataría diferente. Ahora pasamos a un lugar lejano de la ciudad. Ahí vemos al señor Ment, el mejor amigo del carnicero. Él y su grupo estaban en una cruenta batalla, sin embargo, la estaban perdiendo porque estaban siendo superados. Un bandido intentó acabar con la vida del viejo, pero aún con su edad avanzada el mercenario todavía era capaz de dar pelea. Sin embargo, el bandido fue un bandido hasta el final y se lanzó de un risco junto al señor Ment, pues dijo que no se iría al otro mundo solo. Regresando con el prota, él cerró el restaurante por ese día pues necesitaba buscar leche para tomarla con el chocolatito. Para ello necesitaba también construir un establo donde podría criar animales que le suministraran dicho líquido. Para conseguir al animal necesitaban ir río abajo y capturar algunos de ellos. El prota le pidió a la pequeña Rurín que utilizara su hechizo de teletransportación para llegar al lugar más cerca. Ella le dijo que su habilidad no funcionaba así, pues necesitaba conocer la ubicación para poder teletransportarse. El prota le dijo que no habría ningún problema pues él ayudaría con las coordenadas. Minutos después una manada de bueyes se miraban a lo lejos, pero el problema real era que nuestro protagonista y la dragoncita estaban cayendo de lo alto del cielo. El mago le dijo a la chica que se convirtiera en un dragón para que pudieran aterrizar a salvo. Ella le dijo que no lo haría pues preferiría irse con San Pedro que poliformarse en su forma dragón. El prota le preguntó por qué odiaba tanto cambiarse a su forma original. Ella le dijo que no era asunto suyo para que lo supiera. Al final el prota terminó utilizando un hechizo suyo para aterrizar a salvo. El lugar al que habían llegado estaba cerca del mar, pero la pequeña Rurín no sabía, por lo que el prota le dijo que después de cazar a los bueyes se divertirían en la playa. Ambos apostaron que aquel que capturara menos tendría que lavar los platos. El prota lo aceptó y comenzaron con la caza. Por otro lado, en la puerta del restaurante estaban el carnicero, el pequeño niño noble y la doctora del pueblo, quienes estaban en un estado deplorable, casi cruzando el túnel de la vida. Al parecer el restaurante se había vuelto su lugar favorito para comer, por lo que seguían esperando a que el prota apareciera para que les cocinara algo delicioso. Mucho tiempo después, cerca del restaurante se abrió un portal de donde salieron el prota, la dragoncita y algunos bueyes. Al parecer, después de tomar a los animales se divirtieron jugando en la playa. Por otro lado, los animales estaban demasiado dóciles pues la pequeña Rurín utilizó su magia de dragón para domarlos y que fueran más pacíficos. Una vez encerrados los bueyes, el prota regresó al restaurante y vio en su puerta 3 cadáveres que estaban a punto de expirar su último aliento. Ahora bien, el prota preparó comida deliciosa para los invitados y ellos la disfrutaron sin ningún problema. El prota les preguntó qué hubieran hecho si él no hubiera vuelto ese día. El carnicero le contestó que probablemente hubiera tenido que cavar 3 tumbas al lado del restaurante, siendo la causa de la muerte el hambre. El prota les comentó que había ido a cazar algunos bueyes porque necesitaba la leche. El carnicero le dijo cómo se las arreglaría para cuidar a los animales pues él solo no podría hacerlo. El mago le dijo que contrataría personal para que se encargaran de ello. Esto alegró al hombre y le dijo que él se ocuparía de las entrevistas y de darle el visto bueno a las personas que aplicaran para el empleo. El detalle era que se unieron también la elfa y el noble. Al día siguiente se promulgó un anuncio donde el restaurante buscaba gente para gestionar un establo. Tiempo después las entrevistas comenzaron y todo estaba muy animado. Sin embargo, la primera persona al entrar a la entrevista fue rechazado.
Según el carnicero dijo que el joven no tenía energía de trabajo por lo que probablemente no serviría para manejar a los bueyes, el segundo era más enérgico que el primero. Al carnicero le cayó bien pero el tipo tuvo un pensamiento lascivo. Por lo que la doctora Elena decidió no aceptarlo pues para ella tenía pensamientos vulgares que no iban de acuerdo a los estándares del prota. Luego llegó un tercero que tenía 30 años de experiencia por lo que se dijo a sí mismo que sería el mejor en el trabajo. Ahora le tocó intervenir al noble pequeñín quien le preguntó su opinión por el bienestar de los bueyes. El aplicante no sabía ni qué show con eso. Por lo que el niño sacó un rollo donde le cuestionaba una serie de preguntas que el pobre hombre no supo cómo explicar, por lo que al final el noble decidió que no aplicaba pues no tenía la capacidad para proteger el rebaño. Por su parte el hombre creyó que los entrevistadores eran una bola de locos. Ahora bien, el prota estaba sorprendido o quizás no tenía pensamiento alguno pues estaba pálido de cómo los entrevistadores estaban rechazando a los aplicantes de forma abrupta, pero el problema no terminó ahí ya que los siguientes aplicantes no pudieron ser contratados por los altos estándares de los entrevistadores. Esto hizo que el prota llorara de frustración. Al final del día no hubo ningún participante que se quedara con el empleo, por lo que el prota tuvo que ser consolado por su dragoncita. Después de reponerse el mago tuvo que hablar con los entrevistadores y les dijo que estaba muy agradecido por la ayuda que le estaban dando. Sin embargo, en la próxima entrevista él se haría cargo de las contrataciones. En ese momento un chico o una chica tal vez llegó al restaurante y le pidió trabajo al prota. El mago se dio cuenta de que la persona ahí presente era el novato que estaba en el grupo mercenario del señor Ment, amigo del señor Nol. Bien mi gente, hasta aquí llegamos con este resumen. En lo personal me gustó mucho la forma en cómo se está desarrollando la historia, por lo que los invito a que estén pendiente de la siguiente parte. Si eres alguien nuevo en este canal te pido que me ayudes con tu suscripción y tu like al video si te gustó, pues con su apoyo mi contenido se muestra a más personas. Por último y no menos importante me despido y los invito a ver mis otros videos.